La misión Artemis II ya ha despegado y marca el inicio de una nueva etapa en la exploración espacial tripulada. El lanzamiento se realizó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy, a las 6:35 p.m. ET, 22:35 UTC, impulsando a 4 astronautas en el cohete SLS rumbo a la Luna. Este vuelo supone el regreso de la humanidad a una misión lunar tripulada por primera vez en más de 50 años, desde la era del programa Apolo. Desde el primer momento, el objetivo de Artemis II es claro: probar todos los sistemas en un vuelo real alrededor de la Luna antes de futuras misiones de alunizaje. Esta misión forma parte del programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenida en la superficie lunar y servir como base para la exploración humana más profunda del sistema solar. Tras el despeje, se produjo uno de los momentos más importantes del vuelo: la separación de la cápsula Orión del ICPS. Esta maniobra ha sido observada también desde la Tierra mediante telescopios, en una ventana que va aproximadamente desde las 3:16:18 hasta las 3:27:31 UTC. Esta separación es clave, porque permite que la nave continúe su trayectoria de forma independiente hacia su ruta. Poco después del lanzamiento, también se describió el momento como histórico desde el propio control de misión. El despegue desde el Centro Espacial Kennedy fue confirmado como exitoso, con la cápsula Orión iniciando su viaje alrededor de la Luna. Se destacó que este vuelo abre el camino no solo a futuras misiones lunares, sino también al objetivo a largo plazo de enviar astronautas a Marte. Uno de los momentos más importantes de la misión llega con la llamada inyección translunar, que es el encendido de motores que permite a la nave salir de la órbita terrestre y dirigirse hacia la Luna. Este es el punto en el que la nave deja de estar atrapada en la gravedad terrestre y entra en una trayectoria de encuentro con la Luna, ajustando su ruta para no viajar en línea recta, sino en una órbita calculada que optimiza energía y tiempo. Este paso es esencial dentro de la mecánica de vuelo de la misión Artemis II. El viaje de la nave no consiste en un desplazamiento directo, sino en una trayectoria precisa que permite a la Luna adquirir progresivamente la nave en su camino. Este tipo de maniobra será la base de todas las misiones futuras del programa lunar. Mientras tanto, desde la nave Orión ya se han obtenido imágenes de gran valor histórico. La tripulación ha captado una vista de la Tierra en fase creciente completa desde una distancia aproximada de 67.200 kilómetros. Esta perspectiva no se veía desde 1972, lo que subraya la importancia de la misión y el tipo de observaciones que solo son posibles fuera de la órbita baja terrestre. Además, se ha podido observar en detalle el estado de la nave en una órbita altamente excéntrica, mucho más alejada que la de la mayoría de satélites de comunicaciones, incluso más allá de sistemas geoestacionarios como los de comunicaciones internacionales. Esto demuestra el alcance progresivo de la misión y su evolución hacia el espacio profundo. Otro de los momentos técnicos destacados ha sido la visión detallada de la separación entre la cápsula Orión y el ICPS, registrada tanto por sistemas de seguimiento como por telescopios terrestres, reforzando la precisión de cada fase del vuelo. En paralelo, también se ha mostrado cómo será el perfil completo del viaje de Artemis II. La misión no sigue una línea recta hacia la Luna, sino una trayectoria de encuentro orbital. La nave se aproxima gradualmente al entorno lunar, aprovechando la gravedad para ajustar su ruta y permitir una inserción controlada en el sistema Tierra-Luna. En este momento, la nave Orión continúa su trayectoria en espacio cislunar, es decir, la región entre la Tierra y la Luna. Su posición actual refleja una distancia mucho mayor que la de cualquier satélite convencional, lo que permite probar sistemas críticos de navegación, comunicación y soporte vital en condiciones reales de misión lunar. Todo este conjunto de maniobras forma parte de una preparación clave para el futuro del programa Artemis. Aunque a menudo se habla de este tipo de misiones como el inicio de una nueva era, es importante aclarar que todavía no es el gran objetivo final de aterrizaje lunar. Artemis II es una misión de validación, diseñada para comprobar que todo funciona correctamente antes de la siguiente fase, que será la llegada a la superficie de la Luna. En resumen, Artemis II ya ha comenzado su viaje histórico. Lanzamiento exitoso desde el Centro Espacial Kennedy, separación de la cápsula Orión, encendido hacia trayectoria translunar, observaciones inéditas de la Tierra desde el espacio profundo y una misión que marca el regreso de la humanidad al entorno lunar. El siguiente paso ya está en marcha, pero aún queda camino antes de la fase de alunizaje.